La palabra fe se relaciona muy cercanamente con el Evangelio y con la salvación, que prácticamente la palabra fe se usa en las Escrituras para nombrar, o mejor dicho, para denominar el plan y el mensaje de redención. Veamos algunos ejemplos de esto en las Escrituras. En Gálatas capítulo 1, verso 23 dice, la fe que en otro tiempo asolaba o destruía. En Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, algunos apostatarán de la fe. Y en Judas el verso 3 dice, que contendáis ardientemente por la fe. Ahora bien, de la misma manera se habla de creer en la aceptación de un mensaje y de algo que se ha creído. En el Tanaj, eso es en el Antiguo Testamento, la palabra fe y creer son traducciones de la palabra emun y amán, de donde viene la palabra amén. Veamos tres referencias de la palabra emun en donde implica creer, y creer en el sentido de confiar, tener confianza. El primero se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 28, verso 16. Léanlo en sus propias Biblias y en sus propias versiones. Dice, por tanto, así dice el Adón Yahvé, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, es la palabra amén. El que creyere, no se apresure. Y en el libro del principio, el libro de Génesis, capítulo 15, el verso 6 dice, y creyó. Esa es la palabra amén. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Y en el profeta Habacuc, en el capítulo 2, la última parte del verso 4 dice, mas el justo por su fe. Fe es la palabra hebrea emuná, que significa confianza, fidelidad, firmeza. Mas el justo, por su fe, vivirá. De nuevo, la palabra fe es la traducción de la palabra hebrea emuná, de donde viene la palabra amén, que significa confianza, fidelidad, firmeza. Con esto podemos percibir que una persona de origen hebreo no podría usar esta palabra amén o emuná y decir, aunque creo que así es, no puedo estar seguro. No puedo decir que realmente lo sé. Ese significado sin sentido pertenece a los últimos días de la degeneración del lenguaje. Hoy en día, cuando algunas personas dicen, espero que sí, espero que así sea, podemos estar bastante seguros de que no tienen ningún fundamento real para su esperanza. Creer que un anuncio es verdadero, especialmente si se refiere a una persona, según el concepto hebreo, eso nos lleva a confiar. Ahora, el Nuevo Testamento desarrolla aún más la definición de la palabra fe, pero nunca pierde su significado, ni su relación con la palabra confianza, fidelidad, firmeza, seguro, cierto, verdadero y digno de confiar. Todo esto se relaciona con la palabra fe. Ahora, en el buen anuncio de Mateo, en el capítulo 27 y verso 43, la palabra confianza es la palabra griega peitó, que en realidad peitó significa
fe. Entonces, literalmente aquí dice, tuvo fe en Dios, líbrele ahora. Y en Mateo capítulo 12, verso 21, la palabra el piso, de donde viene también la palabra fe, es traducida esperanza. Entonces, en las Escrituras, la palabra fe y esperanza están muy unidas, están muy relacionadas, que hasta se puede escribir. Fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, en el buen anuncio de Juan, Juan capítulo 3, el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí la palabra creer es la palabra original pisteuo, que significa asegurar, tener confianza, confiar y persuadir. Entonces, según Juan capítulo 3, verso 36, creer en el Hijo es estar persuadido acerca de su persona y su obra, sí, su obra completa. Ahora, mientras que creemos en el Evangelio, ya sea la palabra hablada o escrita o la predicación de los apóstoles, este mensaje, este Evangelio, estas buenas nuevas, porque eso es lo que significa, siempre apunta, siempre señalan al Salvador, a Yeshua, el Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y ahora, en este tiempo presente, a la diestra de Dios. La fe se convierte en confianza en un Salvador personal. Y no podemos simplemente decir que tenemos fe, sino tenemos que tener fe en algo. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en su Hijo. Tenemos que tener fe en su palabra, en su verdad. Ahora, escuchen esto. La fe recibe la salvación como un don, es decir, como un regalo. Y si leemos, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 5, acerca de la obediencia a la fe. La fe en sí misma no es obediencia, sino la obediencia a la fe es el resultado de creer, es la consecuencia de creer. Ahora, también podemos ver algo acerca de la fe en la forma en que la usa el apóstol Pablo. Por ejemplo, para mostrar que todo es excluido, todo se puede excluir, menos la fe. El apóstol usa varias formas que muestran exclusión. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 24 dice, gratuitamente. Cuando dice gratuitamente, todo es excluido. En Romanos capítulo 4, verso 6 dice, sin obras. Las obras son excluidas. En Romanos capítulo 3, verso 28 dice, sin las obras de la ley. Las obras de la ley quedan excluidas. En Romanos capítulo 3, verso 24 dice, por su gracia, todo es gratis, gratuitamente. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia, por medio de la fe, gratis mediante la fe. Volviendo a Romanos capítulo 3, verso 24, en donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su rahamim, por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua. En este pasaje, la gracia, su rahamim,
La gracia es la fuente exclusiva de la justificación gratuita. La muerte de Hamashiach, el Cristo, es la causa y la fe es el instrumento para recibir esa justificación de Dios. La fe no tiene otro valor más que el de unirnos a su objeto, el cual es Mashiach, el Cristo, para que seamos justificados en Él. Y la fe sola no se puede sostener, porque sin la obra perfecta de Hamashiach y la fidelidad de Dios, la fe es vacía. Veamos otro pasaje en esta misma epístola. En Romanos capítulo 10, versos 13 al 17, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Notaron eso? Aquí no es necesario ni comentar, porque el argumento del apóstol está muy claro y explícito. Pero en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, tenemos otro aspecto de la palabra fe. Noten cómo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De nuevo, claramente se nos explica que la fe es para las cosas que se esperan, pero no se ven. Se esperan con confianza, es decir, con fe. Y luego se nos dan varios ejemplos. En el verso 7, Noé creyó la verdad de cosas que aún no se veían. Volviendo al verso 1, la fe se define como el fundamento de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque la palabra certeza es la palabra original hypostasis, que significa fundación. Ahora, en cuanto a nuestra esperanza para la eternidad, todo depende en la fidelidad de las promesas de Dios. Y sin Dios, no tendríamos fundamento alguno para nuestra esperanza. Todo sería sin fundamento. Por eso, todo depende en la verdad de que Dios ha hablado. Y lo que Él dijo es verdad. Notemos de nuevo la definición de fe. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Notaron eso? La fe viene por el oír, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora, si no hemos oído nada, no puede haber nada que creer, y no hay ningún lugar ni espacio para la fe. Pero, al contrario, acerca de la fe de Abraham, el padre de la fe, se dice, Abraham creyó a Dios. Dios había hablado, Abraham había oído y le creyó a Dios. Lo que Abraham había oído vino por la palabra de Dios, y su fe vino por este oír. Abraham creyó lo que Dios había dicho. Dios le causó tener esperanza, y por eso, al creer en Dios, su fe en la palabra de Dios fue su fundamento o la certeza de aquello que esperaba. Fe es escuchar a Dios y creer lo que Él dice. Esta es una definición sencilla,
Ahora, noten las palabras iniciales del profeta Isaías. En el capítulo 1, verso 2, dice, Oigan, oh cielos, y escucha, oh tierra, porque Yahvé ha hablado. ¿Notaron eso? Yahvé, Elohim, Dios, ha hablado. Esta es la gran realidad para nosotros que tenemos este libro, esta Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos. Vean aquí, Yahvé Elohim, Dios ha hablado. ¿Quieres que Dios te hable? Entonces lee las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿creemos lo que ha dicho? Esta es la pregunta que permanece. Él nos ha dado y nos ha hecho promesas sumamente grandes y preciosas. ¿Le creemos? Si le creemos, entonces esta fe es el fundamento, es la certeza de todo lo que esperamos. Es la convicción, dice aquí en Hebreos capítulo 11, verso 1, de lo que hemos oído, pero no lo vemos. Por lo cual, la fe es lo contrario a lo que se ve. Hoy en día los hombres dicen ver para creer, o ver es creer, pero eso es simplemente una de las tantas ideas falsas y conceptos erróneos. Para nosotros, la fe es la demostración de lo que no vemos y por eso vivimos en y por esa fe, porque por fe andamos y no por vista. Otro pasaje que exige consideración se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 8, en donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. En este pasaje se nos declara que esta salvación, que es por gracia, es mediante la fe. Y la declaración es seguida por las palabras, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, si esta última afirmación se limitara a la fe solamente, pudiera dar algo de color a ese punto de vista hipercalvinista, que en realidad se vuelve casi fatalista. Pero sin embargo, la palabra traducida esto y esto en la expresión y esto no de vosotros no concuerda con la palabra fe. Más bien debemos concebir que esto es una salvación por gracia y por fe. Los tres en conjunto debemos darnos cuenta que este es el regalo de Dios. Y este regalo es evidentemente único, es especial, porque la palabra griega traducida aquí como don o regalo es la palabra dorón, como en Mateo capítulo 2, verso 11, donde los sabios traen sus regalos de oro, incienso y mirra en su adoración. Y esta misma palabra, dorón, que significa regalo, se relaciona con la labor de un sacerdote mediador, como en Hebreos capítulo 5, verso 1 y Hebreos capítulo 8, verso 34 y Hebreos capítulo 9, verso 9, donde es traducido como ofrendas en algunas versiones. Y también se usa de la ofrenda o el regalo hecho por Abel en Hebreos capítulo 11, verso 4. Pero escuchen esto, en casi todos los casos, la palabra dorón se refiere a un regalo o una oblación presentada por el hombre a Dios. El regalo del hombre a Dios. Pero aquí
en Efesios capítulo 2, verso 8, es la gloriosa excepción. Aquí es donde la gracia hace un gran cambio y representa a Dios viniendo con una oblación, un regalo para el hombre. Esta es otra de las características de Efesios que hacen que esta epístola sea muy especial. Ahora bien, entender el abismo, la profundidad del pecado y el poder de su dominio, reflexionar sobre la vanidad de la vida que termina en la tumba y saber muy bien la total incapacidad de la carne para lograr la justificación por las obras, es darse cuenta de algo de la grandeza de esta salvación gratuita. ¿Y qué diremos entonces cuando entendamos que esto, que en verdad nos ha levantado del basurero y nos ha sentado con príncipes, es el regalo de Dios? Él lo ha hecho todo. Él lo ha proporcionado todo. Y nosotros somos los recipientes indignos. Pero esta es la salvación por gracia, mediante la fe, no por obras. Es un regalo de Dios. También, muy expresadamente, fue previsto de excluir la jactancia, la arrogancia y la vanagloria, porque la salvación en todas sus partes, en sabiduría, en justicia, en santificación y en redención, todo está solamente se encuentra en Hamashiach, en el Cristo. Y por eso dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. No permitan que les cuenten la Biblia, sino que examinen por ustedes mismos las palabras que Dios ha hablado. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.